tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, porque grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, porque grande es tu Qué hermoso es estar en la presencia del Señor y adorarlo con todo nuestro corazón. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes que en este momento están presentes para recibir el consejo de la palabra del Señor. Es un momento muy especial. Creemos que el Señor sigue y quiere hacer su obra continuamente en cada uno de nosotros. Quiero entrar en la palabra en este momento y me gustaría que allí donde estás, abras tu escritura, la palabra del Señor, y que juntos podamos leer, reflexionar, meditar en lo que el Señor va a estar hablando a través de este pasaje bíblico a nuestra vida. El pasaje encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En la escuela nos enseñaron que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Creo que en la mayoría de nosotros, por lo menos, hay o buscamos dos de estas palabras en nuestra vida: el crecer y el reproducirnos. Al meditar en la escritura de esta porción bíblica, el Señor nos invita a crecer en la obra del Señor. Y en esta misma porción de la escritura encontramos dos palabras claves, esenciales, vitales para nuestro crecimiento en la obra del Señor. Es la palabra firmeza y constancia. Cuando hablamos de la palabra firmeza, el significado de esta palabra dice de esta forma: cualidad de lo que es estable o no se mueve. La firmeza de un árbol no se encuentra en las ramas o en el fruto. La firmeza de un árbol se encuentra en su raíz. De igual forma, la firmeza de un edificio no se encuentra en sus columnas, se encuentra en sus cimientos. Es la palabra firmeza, cualidad de lo que es estable y no se mueve. La otra palabra que es importante para el crecimiento en la obra del Señor es la constancia. La constancia es la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de una cosa. Ser constante lleva el implícito el hecho de enfrentar a una serie de variables de dificultades, impidiendo que nos derriben,
que no nos quiten las ganas de seguir adelante. El iniciar y el terminar una cosa, ser constantes en lo que iniciamos y terminamos. Dicho de estas palabras, estas dos palabras uniéndolas en sí, trae un buen resultado. El resultado nos conducirá a un crecimiento. La palabra, vuelvo a reafirmar o a hablarla en lo que dice este versículo. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor. ¿Qué es la obra de Dios? Esa es la palabra que debe estar, o la pregunta que debemos nosotros por un momento hacernos. ¿Cómo yo voy a crecer en la obra de Dios? Pero primeramente, ¿qué es la obra de Dios? En cierta ocasión había personas que estaban siguiendo a Jesús. Y Jesús por un momento se detuvo y tuvo que hacer esa énfasis. Y les dijo de esta manera en el libro de Juan, capítulo 6, versículo número 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No es hacer la obra de Dios, sino creer en la obra de Dios. Creer en Jesús, creer que el Padre envió a Jesús y nosotros recibir a Jesús. Al momento de que nosotros creemos en la obra de Dios, Dios, el Padre, envía a Jesús. Esa es la obra que Dios está haciendo. Envía a Jesús y nosotros tenemos que creer en Jesús. Al momento de creer en Jesús es nosotros rendir nuestra voluntad a Jesús, que Jesús sea el Señor de nuestra vida y que Él gobierne nuestra vida, y a partir de allí entonces comienza esa obra de Dios en nosotros. Dios mismo es el que va a dar crecimiento en su obra. Dios es el que da crecimiento. La Escritura nos dice, es la obra de Dios, no la nuestra. Entonces, cuando la Escritura nos habla que nosotros debemos crecer en la obra del Señor, es Dios el que da el crecimiento. Es Dios el que obra en nuestra vida a partir de cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor de nuestra vida. Cuando rendimos nuestra voluntad y permitimos que Él sea el Señor de nuestra vida, es a partir de allí que entonces Dios comienza su obra, su crecimiento en y a través de nosotros. Y ahí entonces se puede afirmar las dos palabras. La palabra que es estar firmes, o la firmeza, y la palabra de constancia. Estas dos palabras van a hacerse presentes porque nosotros estamos arraigados, estamos afirmados en Jesús, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. En Él está nuestra raíz, en Él está nuestro fundamento, y es a partir de allí que entonces Dios el Padre comienza a obrar en y a través de nuestras vidas. Somos hechura de Dios, somos su obra. Él es el escultor divino. Él es el que comienza a darnos crecimiento. Él no deforma. Él continuamente nos va dando forma. El libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, dice la Escritura: estando persuadido de esto, que el que comenzó
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, estando convencidos que el que comenzó, Dios comienza a hacer su obra y darnos crecimiento a través y por medio de Jesucristo, cuando nosotros lo hemos entregado completa y totalmente nuestra vida a Él. Es allí donde el Padre comienza su buena obra y la va perfeccionando hasta que Jesús venga o cuando estemos en la misma presencia del Señor. Es interesante nosotros entonces a aprender que no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios hace continuamente en nuestras vidas. Creo que uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento en la obra de Dios es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven en nosotros, en las cosas que hacemos, y las personas nos señalan y nos dicen lo que debemos cambiar y no cambiar, y por querer nosotros satisfacer o quedar bien con las otras personas, creo que es el peor error que podemos cometer. Lo que sí deberíamos nosotros no olvidar, que lo más importante, que lo que nosotros deberemos de hacer es acercarnos a Dios. Dios solo puede ver y hacer lo que nosotros no podemos hacer o cambiar. Dios es el que continuamente hace su obra en nuestras vidas y nos va cambiando. Tanto es el amor que Dios tiene hacia nosotros, que la única manera que nosotros podemos continuamente, que Dios siga obrando, que Dios siga dando un crecimiento en nuestra vida, es que nosotros nos acerquemos a Dios. Dios nos recibe tal y como somos. Nos ama demasiado que no nos dejaría estar en la misma condición. Al acercarnos y al rendirnos, al entregar nuestra vida a Él, comienza Dios a hacer su obra perfecta continuamente en y a través de nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer? A partir de que recibimos a Jesús y entregar y nos rendimos a Dios continuamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo número 15, nos habla de esta manera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo que debemos hacer entonces, para que Dios comience continuamente y cada día en nuestra vida, dar ese crecimiento en su obra perfecta, continuamente nos vaya perfeccionando, es que nosotros debemos tener una actitud diligente. Debemos de presentarnos con diligencia a Dios. El hablar de diligencia, hablamos de estar prestos, estar dispuestos a hacer algo. El tener el procurar, el esforzarnos, el ser diligentes, el estar presto a hacer algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es presentarnos a Dios cada día. Es mantener una comunión continuamente con Dios, el relacionarnos con Él, el llegar a conocerlo más en esencia, en su plenitud, el tener continuamente su palabra en nuestra vida. Y al hacerlo así, entonces podemos continuamente, de una manera tan eficaz, permitir que Dios vaya obrando y vaya haciendo su voluntad en y a través de nuestras vidas.
Mi papá fue maestro de obras. Así se le conoce en el estado de Guadalajara. Recuerdo que cuando trabajaba con él, que venían obreros, venían a él, se presentaban a él para hacer la obra. Antes de hacer cualquier cosa, estas personas se presentaban con mi papá. Y mi papá entonces, después de que ellos llegaban a él, mi papá les indicaba lo que ellos deberían, entonces, qué y cómo deberían hacer y qué cosas deberían hacer en la obra para entonces comenzar a edificar y a construirla. Creo que de esa misma manera nosotros debemos presentarnos a Dios, que Dios es el que hace su obra, es el que da crecimiento en nuestras vidas. No debemos hacer la obra, Dios es el que hace su obra en y a través de nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que continuamente presentarnos a Dios. Nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice la Escritura, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano buenas obras. En esa relación, en esa comunión continua que tenemos con Dios, Dios entonces nos indicará, nos enseñará cómo andar y qué hacer en esas buenas obras que Él ya antepuso para que andemos en ellas. Al hacerlo así, entonces, va a existir en nuestra vida una seguridad de no avergonzarnos, que vamos a usar muy bien la palabra de verdad. En esa relación que tenemos con Dios, Dios nos estará ministrando y hablando, y al mismo tiempo nos estará mostrando Él cómo hacer las obras, sus obras, pero al mismo tiempo Él estará obrando en y a través de nuestra vida, dándonos un crecimiento de tal manera que existirán cambios que solamente Dios los hace en cada uno de nosotros. Y nuestro trabajo, como dice la Escritura, crecer en la obra del Señor, y que nuestro trabajo no va a ser en vano. Claro, porque es Dios el que nos enseñará la forma de obrar, en la forma que debemos hacer las cosas, y va siempre a traer una satisfacción en nuestra vida interna de alegría, de contentamiento. No vamos a nosotros a hacer las obras infructuosas de tinieblas, de lo que hacíamos antes, ni mucho menos vamos a hacer las obras de nuestra naturaleza caída. Vamos a obrar conforme a las obras que Dios ya antepuso de antemano para que nosotros andemos en ellas. Es Dios haciendo su obra, dándonos crecimiento y al mismo tiempo mostrándonos la forma de cómo nosotros podemos obrar sabia e inteligentemente, que nos conduce cada día a traer cambios en nuestra vida. Es Dios el que nos da crecimiento, es Dios el que produce cambios en nuestra vida, y todo eso comienza cuando nosotros de verdad entregamos nuestra vida, nuestra voluntad a Dios, cuando nosotros rendimos toda nuestra voluntad a Dios. Jesús mismo fue un ejemplo para nuestra vida y es un ejemplo para nuestra vida. Jesús en cierta ocasión, Él expresó esas palabras: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Son las obras que nosotros vamos a hacer, no nuestras obras, sino las obras que Dios Padre nos indica que hagamos. Y todo lo que podemos y todo lo que hacemos es por medio de Dios, a través de su Espíritu Santo, y glorificamos al Padre. En una ocasión, Jesús les dijo a los que le seguían, decía: muchas
buenas obras les he mostrado de mi Padre. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Yo creo que eso es una verdad que debemos nosotros aplicar. Cada vez que nosotros hacemos la buena obra que Dios nos indica hacer, glorificamos al Padre y la gente misma ve y cree, no en nosotros, sino lo que Dios hace en y a través de nosotros. Jesús lo dijo muy claro, que Él hizo muchas buenas obras y las mostró porque su Padre les enseñó cómo Él debería hacerlas. Si Él no las hacía así, entonces Él decía, no me crean, porque Él sabía que el Padre le enseñaba a hacer las buenas obras. En el pasaje de Juan capítulo 10 versículo número 31, estas son las palabras del Señor Jesús, que dice de esta manera: mas si las hago, hablando de las obras, aunque no me creáis a mí, creer a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dios es el que nos da crecimiento en su obra. Dios mismo, al ver nuestra voluntad rendida a Él, Él comienza a dar crecimiento en nuestra vida. Él va obrando, Él va haciendo cambios, pero al mismo tiempo nos va enseñando cómo nosotros debemos conducirnos y andar en sus buenas obras. Creo que esta palabra debemos continuamente tenerla en nuestro corazón y saber que no son nuestras obras las que nos van a dar un crecimiento, o no es lo que hagamos en la obra del Señor, es la obra del Señor que hace en y a través de nosotros. Quiero invitarte allí donde estás en este momento, a que por un momento juntamente conmigo reflexionemos y le pidamos a Dios que cada día nos instruya, nos enseñe, y que nosotros mismos rindamos continuamente nuestra voluntad, para que de esa manera Dios siga obrando en y a través de nosotros y nos siga dando crecimiento en su obra, en lo que Él está continuamente haciendo en nuestras vidas, dándonos forma para llevarnos a la imagen de Jesús, su Hijo. Si quieres hacerlo así, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, te doy mil gracias, porque en momentos dados he querido cambiar, he querido hasta en momentos pensar que estar haciendo obras, voy a hacer cambios en mi vida, y me doy cuenta que yo nada en mi esfuerzo humano podré ni cambiar, ni crecer, ni hacer en mi naturaleza humana. Hoy he escuchado tu voz, que eres tú, Señor, el que obra en mi vida. Eres tú el que da crecimiento. Eres tú el que me enseña a continuamente a aprender de ti, a conocerte a ti y andar en esas obras que siempre van a traer crecimiento, madurez en mi vida diaria. Padre, gracias, porque puedo creer en ti, puedo descansar en ti y saber que nada de lo que yo pueda hacer con mi esfuerzo, con mi naturaleza, con mi capacidad, nada de ello me podrá hacer cambios en mi vida. Eres tú, y hoy aprendo a descansar en ti. Te doy gracias por la palabra que has hablado a mi vida. Te bendigo y te doy toda alabanza y adoración, y lo hago todo en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gracias por permitirme llevar esta palabra a sus vidas. Y quiero que en este momento juntos podamos meditar en esta adoración, en esta alabanza de adoración que le queremos dar en este momento a nuestro Dios. Adoremos juntos y una vez más quiero agradecerles por este tiempo de estar presentes y juntos adorando al Señor. Dios me los bendiga y hasta pronto. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré.
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así